Muy buenas tardes, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios. Y aprovecho este momento para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero recordarte que la palabra de Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Dios tiene un propósito para todo lo que dice, la forma en que lo dice, dónde lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice. Antes de comenzar esta enseñanza, voy a operar las manifestaciones que Dios nos ha dejado disponibles para que las usemos. En este caso, voy a hablar en lenguas y luego interpretaré lenguas. Apipore que ikari congeinas kami kandita kain, keisha kandoto shone que mai, congo sapa kakaracaicole, enekane kandines que tico coicaticani, meta maitami conekamai. Hijitos míos amados, tienen que caminar confiados. Todo este universo yo lo he creado para que ustedes puedan disfrutarlo. Mi Hijo Jesucristo recuperó la autoridad perdida. Tienen que caminar como Él, para que ustedes también vivan vidas plenas, llenas de victoria. Amado Padre, bendito seas, Señor. Gracias. Gracias por tu consolación, gracias por recordarnos que ya tenemos la victoria. Hoy voy a continuar con el seminario Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, en su parte 14. Pero antes de comenzar, recordemos estos registros de la palabra de Dios que son fundamentales para nuestro entendimiento. Acompáñenme, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Acompáñenme, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que divide correctamente la palabra de verdad. Dicho esto, comenzamos con la enseñanza. Vamos a empezar a desarrollar dividiendo en secciones. La primera sección es la que yo llamé el reino, el hombre y la restauración en Cristo. El plan original de Dios. Dios no improvisa. Todo lo que Él hace, lo hace con propósito. Desde el principio su deseo fue tener hijos que los representen y reinen en la tierra. Pero el hombre perdió ese privilegio y la historia entera de la Biblia es el relato de cómo Dios restauró ese reino por medio de Jesucristo. Te pregunto, ¿sabías que Dios te diseñó para reinar y no para sobrevivir? A continuación, veremos el origen, la pérdida y la restauración de la autoridad del hombre y cómo hoy tú puedes vivir en esa plenitud. Desde el principio, Dios diseñó al hombre para reinar sobre su creación. Adán recibió una comisión real, pero su desobediencia interrumpió ese plan. El propósito de esta primera sección es ver cómo el primer Adán perdió el reino y cómo el postrer Adán, Jesucristo, lo restauró para nosotros. Acompáñenme, por favor, al libro de Génesis. En el capítulo 1 leemos el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, no dice a sus imágenes, dice su singular, Jehová uno es, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos,
Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios bendice al hombre con 5 mandatos: fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Dios crea todo con orden y belleza. Cada elemento fue preparado antes de la llegada del hombre. El hombre recibe un mandato real: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread. La palabra señorear viene del hebreo radat, que significa gobernar, reinar, ejercer autoridad. Adán no era un siervo en un huerto, era un representante real del dueño del universo. Dios no nos creó para la derrota, sino para caminar con dignidad espiritual. El hombre fue hecho a imagen de Dios con espíritu para representar al Creador en la tierra. Adán era virrey de Dios, con dominio legítimo y autoridad sobre todo. Pero algo ocurrió. La desobediencia de Adán rompe la relación con Dios y abre la puerta a la muerte y al desorden. Él pierde el Espíritu de Dios y con ello la autoridad real. La creación se desordena, la naturaleza se vuelve hostil, aparece la muerte y el sufrimiento. El diablo reclama la autoridad de la tierra porque Adán se la entregó. Satanás no tenía derecho moral, pero sí el derecho legal hasta que Dios intervenga. Lucas, por favor, capítulo 4, comenzando a leer en el versículo 5. Dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad, eusosía, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Somos conscientes de esta verdad espiritual que está vigente hasta el día de hoy? El Dios de este mundo es Satanás. Él tiene toda la autoridad, la potestad, la eusosía para dominar hasta que Cristo se manifieste, porque Él espiritualmente ya está derrotado. Fíjense, por favor, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo ofrece a Jesús los reinos del mundo, porque a mí me ha sido entregada. Cuando cedemos a la voz del enemigo, entregamos terreno espiritual que Dios nos dio. Dios sigue siendo el dueño de todo lo creado. Acompáñenme, por favor, a Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Jeremías, por favor, capítulo 27, versículo 5. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Salmos, por favor, 89, versículo 11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Salmos, por favor, 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmos, por favor, 115, versículo 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios no perdió su trono, su plan siguió firme. Él nunca dejó de ser el dueño supremo de todo lo creado. Él decide enviar a un postrer Adán para que recupere lo que Adán perdió. Aunque Adán perdió su puesto,
Dios mantuvo su plan, enviar un nuevo hombre que recupere lo perdido. Acompáñenme, por favor, a Gálatas, en el capítulo 4, comenzando a leer en el versículo 4, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros siempre hemos tratado en este seminario sobre la gran mentira que es la doctrina de la Trinidad, donde supuestamente existe un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Este versículo de la palabra de Dios demuestra la naturaleza de nuestro Señor. Hebreos, por favor, capítulo 12, versículo 14. Hablando de Jesucristo, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nosotros sabemos, por el seminario que hemos participado, que Jesucristo fue concebido por Dios, pero que nació como un ser humano. La diferencia entre Adán y Jesucristo, ambos fueron concebidos por Dios, pero la única diferencia es que en el caso de Adán, Dios lo hizo, lo formó y lo creó. En el caso de Jesucristo, Él creó el alma, el aliento de vida, una nueva sangre para que pudiese ser fecundada en el óvulo de María. O sea, Jesucristo era un hombre, de la misma manera que Adán era un hombre. La única diferencia es que este hombre nunca pecó. Por lo tanto, su sangre se mantuvo siempre limpia, a diferencia de Adán y a nosotros, que nosotros heredamos o venimos de esa sangre contaminada que es la sangre de Adán. Si Jesucristo fuera Dios, Él no tendría que haber tenido la necesidad de recibir el don del Espíritu Santo. ¿Lo entienden claramente a eso? Miren, Mateo, por favor, capítulo 3, versículo 16, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hechos, por favor, capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió, tiempo pasado, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios tiene una exactitud y una precisión que te maravilla? Si Jesucristo fuera Dios, no podía necesitar recibir Espíritu Santo para poder llevar adelante su ministerio. Dice la palabra cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo ungió? Después que fue bautizado. ¿Se acuerdan? Mateo, lo acabo de leer. Miren, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, hay una figura literaria ahí envuelta, por la cual no se repite la palabra hombre, dice el postrer Adán, o sea, el segundo hombre, o el segundo Adán, espíritu vivificante. Jesús vivió como hombre lleno del Espíritu para poder cumplir su misión. En la cruz venció el pecado y en la resurrección recuperó la autoridad perdida por Adán. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo. En el capítulo 28 leemos el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, eusosía, me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, todo poder legal, Dios me lo dio para el cielo y para la tierra. Dios es espíritu.
Por eso Él dio espíritu al hombre para que reinara. Como hombre, Jesús recibió autoridad y poder para poder llevar adelante la misión que Dios le había encomendado. Él vivió y actuó lleno del Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Miren, Romanos, por favor, capítulo 5, versículo 14. No obstante, gobernó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí lo vuelve a citar y vuelve a poner en el mismo nivel de Adán a Jesucristo. Jesucristo era el Hijo de Dios. Fue concebido por Dios, pero no es Dios. Versículo 17 de Romanos 5. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Acá muestra Dios a través de su palabra de una manera muy sencilla y clara que Él dice, la muerte entró por un hombre, la vida también tiene que entrar por un hombre. Por la desobediencia de un hombre reinó la muerte, por la obediencia de un hombre va a reinar la justicia. ¿Se dan cuenta? Así de simple es la palabra de Dios. Donde reinaba la muerte, ahora reinará la vida por medio de Jesucristo. La restauración del reino. Acompáñenme, por favor, a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice así esta maravillosa palabra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta? Es lo que estamos haciendo nosotros, es lo que estoy haciendo yo. Yo recibí el poder del don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigo de la obra redentora de Jesucristo. Y esto no solamente me fue dado a mí, sino que te fue dado a vos, a ti que me estás escuchando. Si tú has confesado con tu boca que Jesús es el Señor y has creído en tu corazón, aunque no lo hayas visto, que Dios lo levantó de los muertos, tú has sido adoptada como hijo de Dios. Y por lo tanto, en ese mismo instante que Dios te adoptó como hijo, Dios puso su Hijo dentro tuyo, te regaló el don, Espíritu Santo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Todo eso y mucho más es ese paquete que Dios puso dentro tuyo. Tú vuelves a ser una persona, un hombre o una mujer de cuerpo, alma y espíritu. Dios te ha restaurado, gracias a la obra de nuestro Señor y Salvador. Gálatas, por favor, capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Tienes alguna duda? Es la palabra de Dios la que te lo dice. No te lo está diciendo Manuel, te lo está diciendo Dios. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros. Hemos recibido autoridad no solamente para resistir, sino para vencer al diablo. Tenemos el poder para vivir conforme al propósito de Dios. Lo que Adán perdió, Jesús lo recuperó y nos lo regaló a nosotros. Nosotros también recibimos poder para cumplir nuestra misión como representantes de Dios. No solo recuperamos la comunión, sino también la herencia y la autoridad real. Primero, no eres un huérfano espiritual, eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios, miembro de la realeza espiritual. Tienes autoridad, no actúas por tus fuerzas, sino por el poder del Espíritu. El poder que Dios te dio para cumplir tu llamado viene directamente de Dios, no de ti mismo. Dios nos ha llamado a una esperanza. El reino será plenamente manifestado cuando Cristo regrese. Y tenemos una responsabilidad. Dios nos encomendó a nosotros
el ministerio de la reconciliación y somos embajadores del reino aquí y ahora. Por favor, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si Adán perdió el reino por desobediencia y Cristo lo recuperó por obediencia perfecta, ¿qué harás tú con la autoridad del reino que se te ha devuelto? El plan original de Dios no fracasó, simplemente fue pospuesto y luego fue restaurado por Cristo. Somos parte de ese plan eterno. Hoy tenemos el privilegio y la responsabilidad de vivir como reyes y sacerdotes en el mundo y la de compartir esta maravillosa herencia con otras personas. No solamente que tenemos el derecho, la autoridad, sino que también tenemos el mandato dado por Dios de llevar este evangelio a toda criatura. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Deseo de todo corazón que esta enseñanza, que es parte de todo este seminario que yo he denominado Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, sea de gran utilidad para tu vida, para que tú puedas fortalecerte en la verdadera doctrina de Dios nuestro Padre y de la verdadera doctrina y evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de Él y para que Dios sea glorificado. En el nombre de Jesucristo, le doy las gracias y te bendigo a ti que me estás escuchando. Bendito seas, Hijo de Dios. Bendito seas. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.